En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. En Chipre. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo, en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre el sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. En Antioquía de Pisidia. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: Escúchenme, israelitas, y ustedes, los no judíos temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, quien gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él hará todo lo que yo quiera. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha traído a Israel un Salvador, que es Jesús. 4 Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿Quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los no judíos temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ahora ellos son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas noticias respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el 2 Salmo: Tú eres mi hijo. Hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: No permitirás que tu santo sufra corrupción. En verdad David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos,
sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones. Asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la contara. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y fieles convertidos al judaísmo acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé contestaron valientemente: era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y fieles al judaísmo, también a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Reflexión sobre Hechos de los Apóstoles 13. Una iglesia que ora, un espíritu que envía, y un evangelio que transforma. Un capítulo de transición y expansión. El capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles marca un punto de inflexión crucial en la historia de la iglesia primitiva. Hasta ahora, el evangelio había sido predicado principalmente a los judíos, y el foco estaba en Jerusalén y sus alrededores. Pero ahora, en este capítulo, vemos cómo el Espíritu Santo inicia una nueva etapa, el primer viaje misionero del apóstol Pablo, quien se convierte en el protagonista principal del relato. Este capítulo nos desafía a pensar en nuestra propia vida cristiana. ¿Estamos listos para salir de nuestra comodidad? ¿Estamos oyendo al Espíritu Santo cuando llama a servir más allá de lo que conocemos? Hechos 13 nos reta a ser una iglesia que ora, que ayuna, y que está dispuesta a enviar a sus mejores para que el mundo conozca a Cristo. Una iglesia que ora y ayuna. La iglesia en Antioquía es un modelo de comunidad espiritual madura. Tenía profetas y maestros, una muestra de diversidad y unidad en el liderazgo. Entre ellos estaban Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo habló: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aquí aprendemos que el ministerio auténtico nace en la adoración, no en la estrategia humana. Mientras adoraban y ayunaban, no mientras hacían planes, el Espíritu habló. ¿Cuánto necesitamos hoy iglesias así? Iglesias que busquen el rostro de Dios en ayuno, oración y adoración, antes de actuar. El envío misionero, obediencia inmediata. Después de oír la voz del Espíritu, la iglesia no titubeó. Ayunaron, oraron nuevamente, les impusieron las manos y los enviaron. ¡Qué ejemplo de obediencia y desprendimiento! No los retuvieron, no dudaron de la capacidad de Dios para usarlos. Simplemente confiaron. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo, no por una denominación, no por un programa, sino por Dios mismo. Esto nos recuerda que el llamado es divino, y que la obra no depende de recursos humanos sino de la gracia y el poder del Espíritu. Enfrentando oposición espiritual. En la isla de Chipre, se enfrentan a un falso profeta llamado Elimas, que intenta desviar al procónsul Sergio Paulo de la fe. Pablo, lleno del Espíritu, lo confronta directamente. Este momento marca una señal de autoridad espiritual. Pablo declara juicio sobre Elimas, quien queda ciego. Este episodio nos enseña que el ministerio misionero conlleva confrontación espiritual. Donde hay luz, las tinieblas reaccionan. Donde se predica el Evangelio, Satanás se opone. Pero la victoria es del Señor. El resultado fue que Sergio Paulo creyó, maravillado por la doctrina del Señor. ¿Qué poder tiene el Evangelio cuando se predica con autoridad y verdad?
El mensaje en Antioquía de Pisidia. En esta segunda Antioquía, Pablo toma la palabra en la sinagoga y da un mensaje profundamente bíblico. Hace un recorrido desde la historia de Israel hasta la venida de Jesús. Presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas dadas a David, como el Salvador anunciado por Juan el Bautista, y como el resucitado de entre los muertos. Este discurso demuestra la centralidad de Cristo en la predicación apostólica. No hay evangelio sin cruz, sin resurrección, sin cumplimiento de las Escrituras. Pablo no predica una filosofía, predica a una persona viva, Jesucristo, Señor y Salvador. La gracia que justifica el corazón del Evangelio. Uno de los versículos clave es Hechos 13, 38-39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí se encuentra el corazón del Evangelio, justificación por la fe. Pablo deja claro que la ley no puede justificar. Solo Jesús, mediante la fe, puede perdonar y declarar justo al pecador. Este mensaje escandalizaba a muchos judíos, pero era y es la buena noticia para todos los que creen. La reacción al mensaje, aceptación y rechazo. Después del mensaje, muchos gentiles se alegran y creen, mientras que los judíos, llenos de envidia, se oponen. Una vez más, vemos el patrón de las Escrituras, el Evangelio divide. Unos se salvan, otros se resisten. Pero Pablo y Bernabé no se detienen. Declaran que, al ser rechazados por los judíos, ahora se volverán a los gentiles. Este momento es profético, la luz de Cristo ahora brillará más allá de Israel. Dios siempre tuvo en su plan alcanzar a las naciones. Nosotros, como gentiles, somos herederos de esta promesa por gracia. ¡Qué glorioso privilegio! La alegría del Evangelio. Cuando los gentiles oyen que ahora ellos también pueden recibir vida eterna, se alegran y glorifican la palabra del Señor. ¡Qué hermosa imagen! El Evangelio no solo informa, transforma. No solo enseña, alegra el alma. La vida eterna es un regalo, no un mérito, y eso causa gozo. El versículo dice que todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Este es un recordatorio del poder soberano de Dios para salvar. Su gracia llama, su espíritu convence, y los corazones se abren a la verdad. Persecución y perseverancia. El capítulo termina con oposición. Las autoridades incitan a la persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsan de la región. Pero ellos, lejos de desanimarse, se sacuden el polvo de los pies y siguen adelante. ¿Y los discípulos? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este final es poderoso. El gozo del Espíritu no depende de las circunstancias. La misión continúa. La iglesia crece incluso en medio del rechazo. Esta es la victoria de la fe, continuar predicando, seguir avanzando, y mantener el gozo, aunque el mundo se oponga. Una invitación personal. Hechos 13 nos deja una profunda lección: el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero requiere valentía para ser predicado. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue llamando, sigue enviando. ¿Estás tú dispuesto a escuchar su voz? ¿Estás listo para obedecer su llamado? Que seamos como la iglesia de Antioquía, sensibles al Espíritu. Que seamos como Pablo y Bernabé, valientes para ir. Y que seamos como los discípulos, llenos de gozo, sin importar la oposición. Porque cuando Cristo es anunciado, la historia cambia, las almas se salvan y el reino avanza.